Bueno, pues muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda sesión de Cineforum de la MAM, de la Muestra Audiovisual, Antropología Audiovisual de Madrid. Agradeceros vuestra presencia, tanto la gente que está aquí como toda la gente que está en casa online. Todo esto quedará grabado hasta el día domingo 6 de junio, que se podrá revisionar en la web tanto de la MAM como la de el YouTube de la MAM, ¿no? Bueno, hoy es una sesión muy especial porque, antes de nada, comentarles que ayer fue el Sakadawa, que es un día cósmico muy importante en el budismo. Es el día que nació Buda, es el día que se iluminó y es el día que hizo el paranirvana, que dejó su presencia física en la Tierra 80 años después. Siempre es el cuarto mes, el día 15 del cuarto mes. ¿A qué nos referimos con esto? Que como es un calendario lunar, el día 15 siempre es la luna llena, siempre es el penilunio, ¿no? Es la única día de la UNESCO que no tiene un día conciso, preciso, sino que va en relación, como en nuestra Semana Santa, va en relación al cosmos, ¿no? Lo bueno que tiene esta filosofía, esta religión no teísta, es que se basa todo en los Vedas y se basa mucho en la cosmogonía y en la cosmología, ¿no? Entonces, hoy ha coincidido el día después de la luna llena de ayer, que fue un día muy especial, que fue luna llena a las 13:13 y tuvimos un eclipse a las 11:11 en Greenwich Meridian Time, ¿no? Entonces, toda esta energía, las filosofías Vedas, las filosofías budistas, las religiones, bueno, religión desde luego es una forma de vida, ¿no? De relegarte a algo, de relegarte a un ser superior, o no, porque el budismo no es teísta, como decía, pues nos influyen en la vida y en el día a día, ¿no? No somos conscientes, pero sí estamos muy condicionados a las gravedades y a los movimientos siderales, ¿no? Entonces, este apunte para comentar la importancia del día de hoy para el budismo, de ayer y de hoy, ¿no? ¿Cómo empieza este Cineforum? Bueno, todos los Cineforum que hacemos, que lo organiza la MAM junto con el museo, van acompasados de una exposición temporal que esté en el museo, ¿no? En este caso tenemos aquí a un artista que trabaja en el museo, que es Joaquín Sanz, que arriba está toda la exposición con sus cuadros, toda la inspiración que tiene él en el budismo, como también tenemos aquí a un director de la segunda pieza que también es español y se ha inspirado en la filosofía budista y en los, pues bueno, en los textos y en la filosofía realmente. Es que el budismo, ustedes que están aquí seguro que tendrán alguna conexión o contacto con él, que les voy a explicar, ¿no? El Cineforum, bueno, primero agradecer mucho al museo, como siempre, a Fernando, el director, a Belén, a todo el equipo técnico, a Carlos, a María. Agradecer también la presencia de la Embajada de la India, que nos ha cedido el tercer documental, un documental también muy interesante, muy interesante. Agradecer también a la Casa India de Valladolid por ayudarnos a gestionar todo el tema de este documental. Y bueno, explicarles la sesión un poco cómo se va a desarrollar, ¿no? La sesión consta de 3 partes. En una primera parte yo voy a introducir un poco sobre el mundo del budismo, sobre el arte budista, rápidamente las etapas. En una segunda parte, bueno, también subirá, bueno, perdón, tengo que comentar que también tenemos la presencia de Gisela Choden, que es del Instituto Ayagriva, que están aquí en Madrid, y él nos va a hablar más en profundidad o con más conocimiento que yo sobre el arte en el budismo, las formas, los colores, los principales preceptos de Buda, y haremos un pequeño ejercicio de meditación. Luego, en la segunda parte, pasaremos a 3 audiovisuales. Siempre seguimos el mismo formato en el Cineforum. En este caso son 2 piezas cortas y una pieza un poco más larga, ¿no? Aunque la hemos recortado un poco para acotarnos al formato y al tiempo, ¿no? La primera pieza es una pieza que grabamos aquí en el museo hace 2 años, un 9 de marzo, un 9 del 3, otra fecha importante para el budismo. Hicimos un mandala en honor a la Tara Verde. Es un mandala que estuvimos 3 días grabando con una cámara cenital, porque si no, cuando están los monjes trabajando es difícil, ¿no?, ver cómo trabajan. Aquí hicimos una visión cenital y el mandala es una de las principales manifestaciones artísticas, ¿no? El
el arte budista se manifiesta en, bueno, hay una parte pre-iconográfica y luego una segunda, y se manifiesta de muchas formas, ¿no? Pueden ser en mandalas, en tankas, en ruedas de ley, en escritura, en pintura, en escultura. Nos hablará un poco Geshe-la Choden sobre también las formas, porque ustedes están acostumbrados a ver budas por todas partes, pero cada buda tiene una simbología tremenda, aunque parezcan el mismo según la posición de las manos, según la decoración que tenga. Son pequeños detalles, pero que nos dan pie a ver un poco el sincretismo, cómo se ha ido también mezclando toda esta filosofía con la manifestación artística del budismo. Bueno, sí, el budismo, toda la manifestación artística siempre ha sido acompañada, siempre han viajado, el conocimiento universal del hombre siempre ha viajado a través del arte, ¿no? Es un tema. Y bueno, después del mandala pasaremos a proyectaremos la segunda pieza, la de José Sáenz de Heredia, que se llama Gesar, que es una animación mitológica. Siempre hacemos un documental corto, una animación y luego un documental un poco más largo, ¿no? En este caso la animación corre a cargo de José, sobre el rey Gesar, que nos cuenta también un poco la mitología, de cómo llegó Padmasambhava a Tibet. Pero es muy interesante y muy bonita, es una pieza preciosa, ¿no? Y el tercer documental será Raíces indias del budismo. Y ahí entraremos nos explicará más en detalle lo que yo, la pincelada que dé o la pincelada que de Choden, ¿no? Bueno, el arte sagrado budista, porque todo arte en el budismo es sagrado, tiene una intencionalidad, ¿no? Lo que comentaba, pueden ser pinturas, estatuas, bailes, máscaras, cantos. Todos estas se estudian en las universidades, en los centros artísticos, ¿no? El arte en el budismo tuvo dos etapas. Una primera etapa, del siglo IV al siglo I antes de Cristo, que es la parte preiconográfica, donde no había nunca manifestaciones antropomórficas de Buda. Siempre eran a través de diferentes simbolismos. Podía ser la huella del pie de Buda, podía ser los leones, que es la parte de la nobleza, la rueda de la ley, el árbol del Bodhi, la flor de loto, es una manifestación también, una representación, el trono vacío, las columnas. Entonces tengan en cuenta, voy a hacer una pequeña síntesis, dos cosas. Una, las dos etapas, la primera, la preiconográfica, y la segunda, la iconográfica, donde ya es un realismo más idealista, son caminos para alcanzar un poco la iluminación, ¿no? Y luego la diferenciación geográfica. Hay un budismo del norte que se llama, y hay un budismo del sur, hay un budismo Theravada, hay un budismo Mahayana. Los dos, luego hay mucho más budismos, pero son los principales, ¿no? Digamos que el Mahayana es toda la parte norte, que coge Asia Central, la India, Japón, Corea, y el Theravada es el que lleva toda la parte de Indochina, ¿no? Que sea Camboya, Laos, Vietnam. Y bueno, dentro de cada país, aún así, se han ido sincretizando con los cultos anteriores. Ustedes verán, cuando ven mandalas o ven iconografías, a veces ven mucha gente allí en todas las representaciones, con muchos bodhisattvas, que son budas que se han quedado aquí como maestros para el resto de los que estamos buscando la iluminación, ¿no? Y sin embargo el del norte es mucho más estricto en el sentido, bueno, realmente el estricto en lo que es seguir el Dharma, el dogma de Buda, es el Theravada. Los del norte sí se sincretizan más con otros temas paganos, con otros dioses, semidioses, monstruos, etcétera, etcétera, que seguramente les vengan imágenes, ¿no? No voy a hablar mucho más, prefiero que hable alguien que sabe mucho más que yo, más que nada que lo vive y que lo siente y que lo enseña. Os voy a presentar al maestro, Geshe-la Thupten Choden. Nació en la India, bueno, en el Himalaya, en la parte de la India. Con 11 años ingresó en Saryajee, es una universidad de las más avanzadas en estudios budistas. Adquirió el título de doctor en filosofía budista como Geshe Larampa en el 2001. Es experto en textos clásicos, en clases de meditación para calmar la mente, en clases de adiestramiento mental
y sobre todo en escritura clásica, ¿no? Como comentaba, él tiene un instituto sin ánimo de lucro aquí en Madrid, el Haya Griva. Cualquier información, cualquier duda, cualquier cosa que quieran saber más, pues él está aquí para informarles y bueno, les recomiendo que se acerquen al centro porque es muy, muy interesante. Por favor, Chanel. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Gracias al equipo que estar aquí. Me siento es un gran honor y particularmente a embajador de India, yo pertenezco a India. Yo nací en Himalaya, Arunachal Pradesh, y crecido en el sur de India. Mi monasterio está en refugio de tibetano, sur de India, Mysore, Karnataka. Yo he crecido en ahí. Entonces, hoy aquí hablar de, primero, sí, las mandalas, ¿no? Si va a haber unas fotos o no. Ya, ok. Mandala es general, según budismo tibetano, pertenece al budismo tibetano. Y a nosotros enseñaron eso es para un instrumento más principal de meditación. Muchos artes de lo que construimos, templo o sí, pueden derivar de ahí, originar de ahí, pero no suelen construir para vivir nosotros o ni para el templo. Esto es enseñado para la meditación. Y en el budismo sutra y tantra, ¿no? Aparte de tantra, en budismo tibetano es combinación de sutra y tantra. Y en tantra el proceso mandala es mandala significa extraer la esencia. Extraer la esencia. Y mandala es, a nosotros enseñado que eso es donde como palacio como divino, de donde reside las deidades iluminados. Distintos deidades debe tener un poquito o distintos detalladas, distintas formas y la arte construido. Mandala puede ser de la pintado, puede ser de la arena y otras puede ser de la construido por las maderas, pero pequeños, no, porque solamente es para una imagen que luego tú tienes que meditar. Tú tienes que meditar como uno mismo, su mente es la deidad iluminado, el cuerpo también la deidad deidad iluminado y el lugar donde tú estás, eso es también la casa de iluminado, todos los objetos iluminados, trascendental. Lo que comes, trascendental. Lo que alrededor es trascendental. Lo que recibes es trascendental. Es una forma de meditación y adiestramiento mental. En Tantra, básicamente, trata dos cosas, ¿no? Eso es adiestra, sabiduría trascendental, porque es manifestación, sabiduría trascendental, no es físico. A nosotros enseñaron es para meditación. Tiene que al inicio visualiza, avanza, tiene que visualizar cada colores, cada tamaños, cada detalles, ¿sí? Y las actividades de ahí, entonces invoca a todos los del resto de los budas y bodhisattvas, de soluciones, luego invita a los seres y empezando a transmitir las iniciaciones, etc. Eso enseña a los discípulos individuales muy avanzados y tienes que acabar las preliminares, especialmente la mente está entrenada por la llama de bodhicitta, ¿no? Bodhicitta es la mente de iluminación, desear alcanzar la iluminación. Y otro es
gran compasión universal. El discípulo está avanzado y realizado en estos temas y ya supone que está dispuesta para mostrar estos mandalas y se utilizan para transmitir los procesos de meditación tantras, yogas de tantra. Mandala, hay muchos, todo tiene símbolos, ¿no? Colores de 5 colores. Los colores, símbolos de colores es puesto mucha importancia. Por ejemplo, Buda, cuando alcanza la iluminación, tiene 5 colores y mix 6, ¿no? Es la de un tipo de aura para la gente ordinaria. La mente está cuando trasciende, inmacula, ¿no? Transforma. Entonces, empezando rayo de luz. Entonces, empezando de segunda semana de Buda, cuando estaban manifestando de 10 poderes de la sabiduría omnisciente, empezando de salir una luz de su cuerpo, era de eso, de colores de blanco, azul, rojo, amarillo y naranja, así. Según el Tantra, amarillo no, hay verde. Eso es la manifestación que nosotros tenemos 5 agregados, 5 sabiduría, básicamente. Cuando ilumina, eso se transforma en 5 tadakatas, 5 iluminaciones, de seres de 5 iluminaciones. Entonces simbolizan estos 5 colores que manifiesta en estos colores de iluminados. Según el Tantra, nuestro ahora mismo tiene una mente burdo, sutil y muy sutiles. La sutil es la más refina, más pura, y eso tiene los rayos de 5 colores. Eso es la fundamental de base, originación de 5 agregados. 5 agregados en breve, agregado físico y mental. El cuerpo físico y la mente. La mente está en 4 agregados y cuerpo físico con 5 agregados. Así. Y luego otra, la Buda de posturas, que se ve varias posturas, ¿no? De mudras. Mudras de así y así, así. Y estos mudras, todos estos mudras tienen distintos significados. Estos mudras dan refugio, protección o bendiciones, digamos, ¿no? Creo que en otras escuelas, bendiciones. En nuestro interés, dar las protecciones o refugio. Esto es el gestor de la generosidad, pero a nosotros transmitir el camino hacia iluminación. Logros del camino hacia iluminación. Eso es la postura de meditación, esto es, ¿no? Eso es dar la enseñanza, esos mudras. Entonces, básicamente esos mudras se ve. Y luego otra, hay una mano, está tocada en la tierra. Esto, cuando Maras, el momento de alcanzar iluminación, los Maras aparecieron y preguntaron cuál es tu prueba que te está iluminado. Entonces Buda empezó a tocar a la tierra. La tierra, eso es ser testigo que estoy iluminado. Entonces manifiesto las deidades de tierra y si ellos, ¿no? Como lo digo, hablaron que sí. Esto es otro, significa como Buda suelen invocar muchas veces el poder de la verdad. La verdad tiene mucho sentido, la verdad genuina. Verdad significa la más último. Y verdad es liberadora, transformación.
La ignorancia es la raíz de todos los emociones aflictivas. Según el Buda, lo que ha descubierto la naturaleza búdica. Descubierto dentro de nuestra mente lleno de ignorancia y inquietud. Sí. Dentro de eso, descubierto la naturaleza búdica. La naturaleza búdica quiere decir, dentro hay una esencia última, es igual, mismo que iluminado. Entonces, todo eso tiene que ver con la ignorancia. El ego, celos, orgullo, envidia, enfado, odio, tristeza, confusión, por supuesto. Todo eso está enraizado en la ignorancia. Entonces, ver la verdad es la más importante. Ver la naturaleza verdadera de nuestras propias emociones, incluso, eso es trascendental. Puedes percibir cualquier persona cuando tienes capaz de ver esa naturaleza. Entonces, en este momento, está liberado de esas ataduras y de esas emociones. Para nosotros parece tan como muy poderoso, muy substancial, muy real, muy objeto sólido. Tenemos unas conceptualizaciones debido a la ignorancia. La ignorancia aquí, en este caso, no se distingue cosas, interpretaciones mentales y reales. El objeto reales y lo que nuestro interpreta no se distingue. Es la ignorancia aquí. La ignorancia del ego, según el de filosofía budismo, el ego es ignorancia. No es nuestro, no, eso no se representa nuestra identidad ni esencia, de ninguna manera, ni nivel convencional ni realidad, por supuesto. Es una percepción errónea, quiere decir la ignorancia de uno mismo, no conocer uno mismo, ¿sí? No conocer nuestra naturaleza de la mente psicología, no conocer el pensamiento que es, no conocer qué es la emoción. Es la ignorancia. Cuando no conoce, entonces, ¿qué hace? Identifica equivocadamente. La mente confunde una existencia substancial, lo cual es nada más que subjetivo. No tiene colores, no tiene tamaño, es insubstancial. Entonces se ve, hay distintos tipos de ignorancia. Ignorancia, identificando mal de nosotros mismos, no estamos identificando bien, y otras, la ignorancia, no conocer la esencia de la mente. Esas son las ignorancias. No solo esto, todo nuestro surge las interpretaciones, inquietudes, sensaciones distintas, deseos distintas, porque hay una percepción equivocada. Debido a la ignorancia, una percepción igual. Otra vez estamos identificando mal, percibiendo mal. Quiere decir, no estamos identificando la naturaleza tal como lo que es. La mente está contaminada con esas impresiones, todas emociones más que de negativas, poco saludables, y se ve todas las cosas según lo que está contaminado. Como si fuera una gafa oscuro, sale en la calle en una luminosidad, ¿no? De mucha luz. Como si fuera no distingue, ¿no? La percepción, por lo que nosotros veamos, por la gafa oscuro y la realidad de los objetos exterior. Así, la mente cuando contamina pasa esto y no estamos distinguiendo. Por lo tanto, surgen esos pensamientos, inquietudes y definimos de una manera, ¿sí? Entonces, las emociones. La gente suelen distinguir entre las emociones y pensamientos son separados. Pero aquí no, según psicología budismo, no están separados. Las emociones depende
lo que nosotros interpretamos. Una cosa nosotros interpreta, cuando surge enfado, interpreta de una manera, cuando surge deseo, interpreta de otra manera. ¿Sí? Hoy me estoy bien, me interpreta de una manera, hoy estoy mal, me interpreta de otra manera. Entonces las emociones dependen de lo que nosotros interpretamos. Entonces los pensamientos, las ideas, las creencias son muy importantes, que estos nos determinan las emociones felices e infelices. Entonces, ¿a qué se trata básicamente? La filosofía es transformar nuestros pensamientos, las ideas, que sea más saludable, las creencias sea más saludable, sea más real. Entonces, no hace falta preocupar de las emociones y las sensaciones y la felicidad de la vida. Esas son básicamente la enseñanza de Buda. Y ahora intentamos meditar un poquito, ¿sí? Por ejemplo, yo les recomiendo a la gente 3 cosas en la vida. Una meditación muy sencilla, aunque sea de la respiración. Eso nos ayuda mucho a pacificar los pensamientos y debilitar las energías de los pensamientos y emociones. Una meditación muy sencilla. Pero hay que hacer la meditación, estaría profundo cuando tú ejercitas bien. Hagas el cuerpo, haga flexibilidad. Es importante. Entonces, la meditación es una técnica que la mente sea entrenada. Pacifican los pensamientos y las emociones. Segundo es, amor, compasión, te trae significativo. Te hace lo más hermoso, te hace más belleza, bella. Te hace más significativo. Tercera cosa es la paciencia. Si no la tienes paciencia, como si fuera tu cuerpo, falta de anticuerpo, defensa. No solo te molestan las cosas adversas, incluso las cosas positivas empiezan a molestarte, si no tienes paciencia. Esto es muy, muy importante. La gente sabe muchas cosas, tiene muchas cosas. Debido a la no tener la paciencia, todo no sirve nada. Se fracasa para siempre. Entonces, 3 cosas importantes. La meditación muy sencilla, no hay que hacer muy profundo nada. Y el amor, compasión tiene que dar la importancia. Leer este tema del libro, tiene que hablar de este tema y avanzar en este tema. Amor, compasión tiene que ser un conocimiento. Amor hace ver los valores y belleza de la vida y de los seres. Compasión tiene que ser entendimiento de los comportamientos de los demás, la situación de los demás. Compasión. Amor, compasión no se debe acabar solamente una emoción, una poética, una buena lección. No. Eso no van a servir mucho. Y la paciencia ya no hay que hablar, todo el mundo sabe. No, la paciencia sabe. La meditación, entonces, hay muchos tipos de cosas, ¿no? Pero no sé qué tipo de meditación tenemos que hacer. Hay que hacer una cosa más sencilla que práctica, ¿no? Pero no sé. Yo puedo decir una cosa. La respiración, contar la respiración, todo el mundo sabe. Esto hay que hacerlo. Cuando lo haces, tienes que hacer hasta que pacifique los pensamientos. No hay más cosas aquí. Es igual como ejercicio, hacer ejercicio del cuerpo. Si no lo haces, no logra la flexibilidad. Entonces, la respiración, contar la respiración, si no lo haces, no lo van a hacer. No lo van a lograr la pacificación. Ok. Otra cosa tienen que saber. La motivación es importante. El cuerpo, para descansar el cuerpo, ¿qué haces? Tumbar, soltar, ¿no? Relajar, ¿sí? El cuerpo para descansar. Igual la mente también, para que descanse la mente, tiene que dejar de pensar. Hay mente una cosa, interpretar, luchar, reaccionar contra.
es actividades de la mente. No para de luchar, no para de pensar, no para de gestionar, no para de perfeccionar. Esto da mucho trabajo a la mente. Por supuesto, la mente cansa, porque da mucho trabajo. Entonces, relajar tiene que hacer, relaja. Cuando hay hambre, entonces cuando come, ¿qué hace? No es satisfecho, ¿no? No hace nada, entonces hay una relajación. Entonces, esta idea tengo que pensar a la mente. La mente hay dos cosas. Una cosa, mantener la conciencia. Mantener la conciencia. Mirar, pero no lo penses. Mirar no te hace cansar. Mantener la conciencia no te hace cansancio. No te van a cansar. Te van a cansar cuando piensa, ¿sí? Lucha, gestiona, rechaza. Siempre está colgado entre bueno y malo, bienestar y malestar, mío y tuyo. Siempre nosotros estamos así, colgadas, así. Aquí, ok. ¿Sí? Descansa la mente. Silencio. Cierre los ojos. Recuérdese el cuerpo. Tienen que parar todas las actividades interiores para que pacifique. Dile que descanse. Dile que la mente deja de pensar para que descanse. Inhala profundamente y exhala. Unas veces. Suelta. Todo esfuerzo físico, mental es suelta. No pensamientos, no reacciones. No hay que gestionar nada. Suelta, solamente falta soltar y descansar. No necesita nada gestionar, perfeccionar. Deja como tal, pero suelta. Un silencio absoluto. Consciente a nuestra experiencia. Consciente de nuestro estado de ánimo. Mantenga la conciencia, pero no pensar nada. Deja de pensar para que descanse. Deja de gestionar para que descanse. No reacciones. No emociones. Lo que pase, suelta, deja.
Así, posteriormente, inhalando, refresca tu mente, una energía pura, oxígeno puro, el aire puro. La inhalación, el oxígeno, integra todo nuestro cuerpo físico, desde nuestra cabeza hasta los dedos de pie. Gracias al oxígeno, lo que estamos inhalando, funciona cada uno de los átomos de nuestro cuerpo físico, todas las facultades, todos los órganos. Exhalamos, suelta todos los esfuerzos, suelta todas las impresiones negativas. Esfuerzos físicos, mentales, suelta cuando exhala. El tema de la paciencia no hay que confundir con la aguantarse. La paciencia, cuando tú tienes que pensar los méritos de la paciencia, el beneficio de la paciencia. Todas las cosas logra, sea riqueza, sea negocio, sea trabajo, cualquier cosa, ¿no? Con la paciencia hay muchas cosas, ni siquiera falta hacer nada que solucionarse solo. Muchas veces complicamos porque falta de la paciencia. Entonces tienen que pensarlo bien. Ese es el tema de una cosa más fundamental para todo el mundo. Cualquier tipo de trabajo, sea trabajo de alma, espiritual, cualquier lo que sea. Esos pueden tener más fácil, resulta más fácil cuando estamos reflexionando más veces los poderes, méritos de la paciencia, no por aguantarse. Con una voluntad se necesita. Por ejemplo, el confinamiento. Estamos confinados físicamente. Si tú mentalmente confinas, ya esos te van a torturar. Mentalmente, voluntariamente, acepta el confinamiento. Es muy importante. Protege tu vida, tu familia, tus queridos, el mundo. Es la forma de luchar contra el virus. La mente nunca debe dejar confinadas. La mente voluntariamente es una técnica que vamos a ejercitar para proteger a uno mismo, con una alegría. Tu mente no está confinado, que nunca puede afectarte el confinamiento. ¿No? Una persona, por ejemplo, no hay que hacer muchas cosas. El confinamiento no cambia su vida. No cambia. Si no te dejo soltar, ¿qué hago yo? ¿Dónde voy? Voy a comprar y vengo y pasear. Trabajo en la oficina y qué más cosas. Si no necesita ir a la discoteca, no necesita. Una persona no hace falta eso. No cambia su vida. Muchísimas gracias. Entonces creo que ya el tiempo está al límite. Muchísimas gracias al equipo, a Antonio y su equipo, a todos ustedes.
del mandala de arena de color. Ellos están realizando mandala de Tara, diosa Tara. Om
Tibet, 10th century. The religion that is not too nor shall be too had already entered the mysterious realm of the Himalayas and was spreading among its people. In those days, there were evil creatures roaming the valleys and mountains of Tibet, causing misery and the tears of its people. From the reign of Ling came a king named Khesar, a divine incarnation born to fight and defeat the evils Tibet suffered. His multiple battles and fights against terrible demons were narrated and sung by bards throughout Asia. Before all that, for a while, he was just a boy exiled in the desert with his mother Gommo. They survived feeding themselves with the rats they hunted and the roots they found. One night, Khesar and his mother were staring at the fire under the stars. And then suddenly, Guru Rinpoche, Padmasambhava, appeared to both and revealed Khesar's destiny and his mission on earth. A mission that led him to follow the path of the warrior and become the King of Ling. North Country, Kingdom of the Demon Lutsen. From its stronghold on Mount Hachon-Sigu, Lutsen ruled an army of monsters and demon soldiers that tormented the people of his kingdom. Part of the mission revealed to Khesar was to end the reign of Lutsen and wipe out the demons of those lands. Approaching the Hachon-Sigu mountain, King Khesar could see Lutsen in his fearsome form of a giant wandering among the mountains. Lutsen was famously known for being a skilled and fearsome magician. He could become a giant whose head reached the skies. His tongue was red and like a serpentine lightning.
Hesar waited until Lutzen was far away to approach his stronghold. Then through a door he saw Dumo, Lutzen's wife and queen of the North Country. Dumo came out intrigued to see who he was. The mighty warrior presented himself and confessed that he had come to kill Lutzen, fulfilling the prophecy. Hesar was very persuasive and convinced her to help him with his plan. Dumo agreed and told him where Lutzen slept. She also revealed him the existence of a deadly point in the demon's head. That night, Hesar pointed his bow and shot one of his arrows made of sky iron. At that point, an arrow was enough to kill Lutzen and liberate the kingdom of the north. The news of Lutzen's death quickly spread through the kingdom. Many came to see Dumo and asked her for advice. She met with the commanders of Lutzen's armies and informed them that with contaminated food and spells she would retain Hesar. And then he would become their new powerful leader. This way, Hesar, after killing Lutzen, ended up bewitched by Dumo and reigned with her in the North Country. The years went by and Hesar still reigned in the North Country, under the spell of Dumo. A bright and lucky day, Avalokiteshvara, the Buddha of Compassion, who is also called Chenrezig by the Tibetans, appeared to Hesar. Hesar, you have to liberate yourself from the spell that holds you back and continue with your mission. Thanks to the intercession of Chenrezig, Hesar broke free from the intoxication that imprisoned his spirit. Upon reaching Ling, he knew that the 3 demon kings of Hor had used these years to attack his kingdom and plunder it. Hesar assembled his army and marched into the lands of Hor. Hesar and his army came across a dong, a wild yak with supernatural powers that blocked their passage. Hesar went by himself to encounter with the beast. He drew his sword blessed by the gods, and with a bow cut off the head of the mighty dong. After weeks of campaign, Hesar managed to enter the kingdom of Hor, and one by one he killed the 3 demon kings of Hor. Hesar used the technique of Powa after killing the kings so that the spirits of his enemies could rest in the blessed realms. Hesar returned to his kingdom and gathered his people to give them a message. Our work has been completed. For the moment, we must rest in peace. But we will return to this world to preach the good law in the Western countries. After having destroyed those that feed on the substances of beings and spread suffering. Om Mani Padme Hum. That among the mountains some are not high and some low, that among men some are not powerful and others are deprived of power, that some do not abound in riches while others have none, that the uplands are not uneven, that the plains are not uniformly flat. May all beings be happy.
In 1991, I photographed the paintings of Ajanta. En 1991 fotografié las pinturas de Ajanta, esas pinturas del siglo V que se esconden en la oscuridad de las cuevas de la región occidental de India. Estas son las pinturas más veneradas y bellas de toda la tradición budista. En todos los países de Asia se habla con veneración de este lugar. The paintings of Ajanta changed my life. The gentle beings of the art. Las pinturas de Ajanta cambiaron mi vida. La bondad de esos seres del arte impregnó mi conciencia. Cada vez que miraba las pinturas me sentía transportado. Había una amabilidad, una humildad y una compasión infinitas en estas pinturas. Se reflejaba en cada gesto, en cada mirada. Era un auténtico mundo de compasión lo que me transformó por completo. Comenzó un viaje hacia el descubrimiento de la filosofía, la visión de vida que subyace en estas fabulosas pinturas. Which underlies these great paintings. Leading experts on Buddhist art. Destacados expertos en arte budista dijeron que mis fotografías mostraban por primera vez las pinturas de Ajanta en sus colores más auténticos y luminosos. Universidades, museos e instituciones culturales de todo el mundo me invitaron a dar conferencias sobre estas pinturas. Everywhere, people responded with warmth to the sensitive. En todas partes, la gente respondió efusivamente ante la sensibilidad y compasión contenida en el arte de Ajanta. De hecho, estas son las mismas cualidades que la gente asocia al budismo. However, many asked questions about current. Sin embargo, muchos preguntaron sobre las prácticas actuales en el budismo, especialmente en la región del Himalaya. Be rather different. Estas parecían distar bastante de la primitiva religión compasiva. ¿Era realmente budismo? ¿Cómo sucedieron estos cambios? Acompáñenme en este viaje a través de la historia del budismo. Veamos cómo se produjeron estas transformaciones en la práctica budista. Gautama Siddhartha fue uno de los maestros más sabios de la humanidad. Nació en el 563 a.C., hijo de Suddhodana, gobernante del clan Sakya. Suddhodana, que gobernó desde Kapilavastu, el actual estado de Uttar Pradesh en India. A los 35 años, Gautama alcanzó el Bodhi, el conocimiento de la verdad eterna. Gautama Siddhartha taught a profound ethical message to the many followers who Gautama Siddhartha enseñó un profundo mensaje ético a los muchos seguidores que pronto se reunieron en torno a él. Habló del dolor en nuestras vidas y señaló que se debía a nuestros propios deseos. El camino para alejar el dolor era abandonar los deseos. La mayoría de los budistas pertenecen a la primitiva forma austera del budismo Theravada. Creen que a través de la autodisciplina pueden liberarse de las ataduras terrenales para continuar en el camino hacia la salvación. También está el budismo Mahayana. Ellos creen en los bodhisattvas. Los bodhisattvas son seres en su camino hacia la iluminación, que han pospuesto su propia salvación para ayudar a otros en el camino. Además de la autodisciplina y el desarrollo personal para abandonar las confusiones y deseos. También podemos rezarles para que nos ayuden. And then there are the Vajrayana. Luego están los budistas Vajrayana, en las regiones del Himalaya de India, en el Tíbet, en el sur de China, en Mongolia y en Japón. Parece ser que siguen unas prácticas coloristas y mágicas. Parecen muy alejados de los conceptos del budismo tal como los conocemos. La danza Cham de los lamas significa la victoria del conocimiento sobre la ignorancia. Para el pensamiento budista, el mayor mal es el ego.
Ese sentido del yo es la mayor ilusión que debemos abandonar para alcanzar el verdadero conocimiento. Las máscaras ocultan la naturaleza cotidiana de los hombres y presentan, por el contrario, cualidades de las divinidades dentro de ellos. Hay máscaras pacíficas y otras con expresiones coléricas. Para entender las prácticas de los lamas y entender la historia posterior del budismo, tenemos que recurrir a Nalanda y otras universidades de la región oriental de India. En el primer milenio se establecieron grandes monasterios budistas en las planicies del este de India y Cachemira. Eran centros intelectuales en donde se estudiaba en profundidad la ciencia de la mente. Los intelectuales más brillantes analizaban el camino, los pasos hacia la budeidad o el verdadero conocimiento. Buscaban crear un camino lógico que nos guiara paso a paso hacia ese conocimiento, un camino que valiese para todos. Estas vastas universidades tenían cientos de maestros y estudiantes de todas partes de India y muchos países de Asia que habían abrazado la filosofía budista. La mejor de todas ellas estaba aquí, en Nalanda. Había un espíritu brillante de pensamiento intelectual, un ambiente de discusión y debate. This institution, Takshashila and Nalanda, Estas instituciones, Takshashila, Nalanda y más tarde Brikamshila, no eran como monasterios, sino que se convirtieron realmente en centros académicos. but these really become academic center. Una de las universidades más importantes del mundo no se desarrolló en el occidente medieval, sino aquí mismo, en India. Me refiero al consorcio de universidades de Nalanda, Vikramshila, Somapura o Danpuri. Todas estas universidades fueron fundamentales para cultivar gente capaz de comprender y articular lo que significa tener un conocimiento universal. Un conocimiento aplicable a través de las culturas y los tiempos. De lo que realmente hablamos al hablar de revolución es de un cambio de perspectiva, de un cambio total en la manera en que percibimos y experimentamos el mundo. Esta información puede parecer oscura o esotérica, pero de hecho lo más interesante es que es muy clara respecto a la conciencia en sí. Se trata de cada uno de nosotros, y al final es algo bastante simple. Se trata de la transformación de nuestros impulsos negativos en sus equivalentes positivos. Y esta es la doctrina central del Yoga Tantra y el Anuttara Yoga Tantra, tal y como se desarrollaron en las grandes universidades de India en la época medieval. Las deidades veneradas en el Tíbet fueron concebidas en los monasterios de la India oriental. Las primeras imágenes conocidas de Tara se encontraron en las cuevas budistas de Maharashtra en los siglos V y VI. El primer mandala budista en arte puede verse en las cuevas Kanheri de mediados del siglo V. El primer Avalokitesvara de 11 cabezas también puede verse en la cueva de Kanheri del siglo V y VI. La palabra religión es un término muy vago. No sé si el budismo debería considerarse como religión o no. Estrictamente hablando, el concepto de religión tiene sus propias connotaciones. Buddhism is different from all other religious traditions
El budismo es diferente de todas las demás tradiciones religiosas. En él no hay lugar para la fe sin análisis o para la aceptación de algo sin la comprensión o las conclusiones lógicas de cada uno. Understanding or one's own logical conclusions. Now you see the differences. Ahora se ven las diferencias. En el budismo, como en el jainismo, no existe el concepto de un creador. Creator. So one's own salvation must. Así que la propia salvación debe lograrse a través del propio esfuerzo. El mayor obstáculo para la salvación es la ignorancia. Hay muchos niveles diferentes de ignorancia. Y lógicamente, el antídoto contra la ignorancia es el conocimiento, no la oración. So logically, the antidote of ignorance is knowledge, not prayer. And then also, you see, the basic Buddhist approach is from this level, without sort of waiting blessing. Y luego, el enfoque básico del budismo se da desde este nivel, sin esperar bendiciones, sino por medio del propio esfuerzo, paso a paso. Se convierte en budeidad. Así que para una práctica eficaz, tenemos que conocer la mente, las emociones. Por eso, esos textos budistas, también algunos de tradición hindú, contienen la práctica de samatha y vipassana, y de ahí, como es natural, surge automáticamente la explicación de la mente. Explanation about mind automatically come. So therefore, that part I consider science. So today, Por eso considero esa parte ciencia. Hoy en día, desde hace como una década, muchos médicos científicos occidentales y también los científicos que se ocupan del cerebro están mostrando un verdadero interés por obtener información, explicaciones de Oriente, del pensamiento antiguo indio sobre las emociones, la mente. Y han encontrado información muy útil para conocer la realidad sobre el mundo de las emociones, el mundo de la mente. Por eso lo considero una ciencia. to know the reality about the world of emotion, world of mind. So that I consider as a science. Then concept of impermanence, or concept of interdependency. Luego, el concepto de impermanencia, el concepto de interdependencia. Esto simplemente está fuera de la investigación o el análisis de la realidad. Después, desarrollaron este nuevo concepto acerca de la realidad. Now, in physics, also now they realize the atomic level. Every moment is changing, moving like that. Ahora en física se han dado cuenta de que a nivel atómico cada momento cambia, se mueve. Una vez mi amigo Raya Ramana, físico nuclear, me dijo que había encontrado el concepto de la física cuántica en algunos de los textos de Nagarjuna. Como indio, me siento muy orgulloso. La física cuántica es bastante nueva en el mundo. Sin embargo, el pensamiento antiguo indio ya tenía este concepto hace 2000 años. In the world, you see, quite new. But in ancient Indian thought, 2000 years ago, already have these concepts. So therefore, these things, not as a religious subject. Por tanto, esto no es un asunto religioso, sino académico. Así que estos textos magistrales de Nalanda son realmente útiles para el campo académico. Something which is so unique of Nalanda University in terms of its knowledge and wisdom is algo único en la Universidad de Nalanda en cuanto a conocimiento y sabiduría es su lógica extraordinaria, su metafísica extraordinaria y su extraordinario estudio de la epistemología. Todo ello utilizado para crear un profundo afecto en el ser humano. Incredible depth of the warmth in the human being. स्टडीज़ का जो फिलोसफी का केंद्र बना है वो सबसे बड़ा केंद्र शायद नालंदा बना है
Nalanda fue quizá el mayor centro de aprendizaje y filosofía. Los grandes maestros creían mucho en el debate. No esperaban contar simplemente algo y que se les creyeran. Los grandes intelectuales dedicaban años a estudiar y reflexionar en profundidad cada punto. Creo que cada aspecto fue analizado muchos años para hacer avanzar la tradición y crear un sistema filosófico. इस फिलॉसफी को इस ट्रेडिशन को आगे बढ़ाया है. India ha tenido una infinidad de eruditos, Nalanda y especialmente la Universidad de Vikramshila. Tuvieron muchísimos eruditos. Es difícil señalar quiénes eran. Nagarjuna ocupa un lugar muy significativo en la filosofía budista. En mi opinión, él postuló la filosofía madhyamika, que es la filosofía mostrada en el Sutra Pragyaparomita. Madhyamika está considerada como la escuela superior del budismo. Por tanto, para la comprensión de la realidad del mundo externo e interno, es muy importante lo que la filosofía madhyamika nos dice, que el mundo entero es interdependiente y no tiene ninguna existencia inherente, ninguna existencia esencial, sino que está originado de forma interdependiente. Then in the case of Arya Nagarjuna, so without such established monastic universities, En el caso de Arya Nagarjuna, sin el establecimiento de estas enormes universidades monásticas, ¿cómo es posible que una sola persona pueda abarcar conceptos tan coherentes y precisos y ser capaz de articularlos de forma tan bella? ¿Cómo es posible? Y sin embargo, no solo fue Arya Nagarjuna, sino también su estudiante, Arya Deva, por ejemplo, con su escritura, sus 400 versos. Uno mira eso, hay tanta riqueza. Entonces, a partir de ahí, deduje que en la época de Arya Nagarjuna y Arya Deva, debían haber existido ya esas grandes universidades monásticas con una abundante tradición de rigor intelectual, profundidad y sofisticación. Por eso creo que la Universidad de Nalanda, que según la historia era de la época de Arya Nagarjuna, sería anterior a la época de Arya Nagarjuna. Por ejemplo, hoy en día, los estudiantes de doctorado, cuando presentan sus tesis, deben seguir una metodología sofisticada en cuanto al formato, con notas a pie de página y las fuentes principales y secundarias. Existe, por tanto, una metodología concreta para presentar la tesis, una manera de escribirla. Si por casualidad encuentras una de esas tesis de hace 2000 años, puedes decir fácilmente que son una copia exacta, o que lo que hacemos hoy en las universidades modernas es una copia exacta de lo que ya existía hace 2000 años. Such a thesis, which happened to be as old as 2,000 years old. Then from there you can easily say that, oh, so look, this is just exactly a copy. Por tanto, podemos deducir perfectamente que estas sofisticadas universidades que tenemos actualmente ya existían allí hace 2000 años. Easily infer that such a sophisticated universities what we have now was actually there 2,000 years ago. Su respetada santidad el Dalai Lama dice que India es el gurú del Tíbet. Ha llevado mucho al Tíbet, incluyendo su religión, sus tradiciones, lenguaje, cultura, medicina y asistencia sanitaria. Todo esto y mucho más fue llevado al Tíbet a través de la bondad de maestros indios. La gran altitud de la meseta del Tíbet, al norte de India, recibió el budismo en el siglo VII. El rey Songtsen Gampo tuvo dos esposas que siguieron el camino del Buda. Una reina era de Nepal y la otra de China.
Esto hizo que se interesara en profundidad por el budismo. The most overwhelmingly impressive and inspirational thing. Para mí, lo más impresionante sobre la tradición tibetana del budismo recibido de India es la manera en que esos grandes maestros del pasado atravesaron distancias increíbles, no solo para ir y llevar esas enseñanzas al Tíbet, sino que los maestros indios que viajaron pasaron por increíbles adversidades. Estaban dispuestos a jugárselo todo, o incluso a sacrificar sus vidas en beneficio de esta visión superior, de preservar esas tradiciones para el futuro, para toda la humanidad. Quizá especialmente para el pueblo tibetano, pues llevaron el budismo al Tíbet, pero a mayor escala para toda la humanidad. Conservar el conocimiento, la sabiduría, las prácticas de meditación, el vajrayana, las prácticas tántricas, todas esas cosas que suponen el gran tesoro del entendimiento y la capacidad de los seres humanos para alcanzar la iluminación. Understanding and capacity for human beings to enlighten themselves. Nuestra historia dice, Dunkar aporta referencias, que el budismo en el Tíbet se desarrolló en dos fases. Una es la fase temprana y otra la fase posterior. La primera fase comprende desde el siglo VII hasta el final del siglo IX. En el 842 después de Cristo, más o menos. En este periodo se invitaron a unos 51 eruditos y panditas de India. En las segundas fases de desarrollo se dice que 121 eruditos indios visitaron el Tíbet y contribuyeron, revisaron el texto traducido anteriormente. And then beside that, from time to time, it is believed they were almost, I think. Además, se cree que en ocasiones hubo más de 600 tibetanos que visitaron India, en un lapso de tiempo de unos 1000 años, para aprender budismo y llevar consigo lo que habían aprendido en India. Bring back whatever they have learned in India. El Tíbet no tuvo escritura hasta el siglo VII. La aceptación del budismo implicaba la comprensión de conceptos filosóficos sutiles y comentarios profundos. Esta transferencia de conocimiento no habría sido posible sin su traducción y su escritura. Tenía que articularse un lenguaje muy sofisticado y una escritura capaz de conservar este conocimiento. En el siglo VIII, Acharya Shankarakshita de la Universidad de Nalanda fue invitado al Tíbet para enseñar budismo. Trajo consigo un gran sistema de enseñanza monástica, basado en un estudio profundo de los principios de la lógica. Enseñó a los tibetanos a centrarse en conceptos fundamentales como ¿en qué se basa nuestro conocimiento? ¿Qué es el conocimiento en sí? The Acharya Shankaracshita, the first person who established Buddhism in Tibet. Acharya Shankaracshita fue el primero en establecer el budismo en el Tíbet. Incitó al pueblo tibetano a que aprendieran budismo no por fe, sino por razonamiento, por lógica y análisis de las cosas por uno mismo. Como dijo Buda, acerca de no creer en lo que Buda ha dicho, sino comprender por uno mismo a través del análisis y la mente racional. Atisha fue otro gran maestro convencido de ir al Tíbet en el siglo XI. Había estudiado en Nalanda y era profesor en la Universidad de Vikramshila, también en Bihar. Contribuyó a hacer comprensible la filosofía a los tibetanos comunes. Once Atisha was in Tibet, he was so impressed by the devotion. Cuando Atisha estaba en el Tíbet, se quedó impresionado por la devoción del pueblo tibetano
y la necesidad de un gran estudioso como él en el Tíbet. Así que decidió quedarse en el Tíbet en vez de volver a India. Los tibetanos estaban muy agradecidos por ello. Quizás su genialidad fue saber tomar toda esa información esotérica y condensarla en una forma que fuera entendible por todo el mundo. Otro aspecto muy interesante del conocimiento universal es que puede condensarse y transportarse. Atisa fue fundamental para la condensación de este conocimiento, para que pudiera salir del contexto universitario y ser transportado a otra cultura y quizá luego echar raíces. Esta es una de las cosas que sucedieron en el Tíbet en el siglo XI. He was amazingly learned, and his signature kind of text, the light. Era increíblemente culto, y su obra, La lámpara para el camino a la iluminación, sentaría las bases para la escuela posterior de Gelugpas, bajo Tsongkhapa, y para el camino gradual hacia la iluminación, el Lamrim, que se convirtió en el sello de esa escuela, y este camino adquirió una enorme importancia en el Tíbet. Sin embargo, Atisa fue uno de los maestros de India, y cuando pensamos en esos linajes de maestros que vinieron, podemos decir que debían representar un pequeño porcentaje de los muchos que había en India en esa época. Y sin embargo, los trabajos de esos maestros en tibetano han sido conservados mejor que el budismo indio en India. En este sentido, los tibetanos han desempeñado un papel de enorme importancia para el planeta, si consideramos estas valiosas enseñanzas. Have been preserved there in a way in which Indian Buddhism wasn't preserved in India. And so in that sense, the Tibetans have played a hugely important role for the planet, if you consider these teachings of great value. So the gist of the idea is that we all seek happiness. We all like to. Lo esencial de esta idea es que todos buscamos la felicidad. Queremos evitar el sufrimiento. La pregunta es, ¿cómo podemos hacerlo? Buda dijo que todos esos sufrimientos que padecemos tienen su raíz en el ego. La raíz es la ignorancia, que distorsiona la percepción de la realidad. Y este es el desencadenante de toda la filosofía y la lógica del budismo. From where the whole philosophy, the logic and everything of Buddhism came out. As Buddha pointed out, then Nagarjuna elaborated. Como señaló Buda y desarrolló Nagarjuna, esta ignorancia es como estar en un sueño. Buddha himself, you see, advise us, "Oh, my follower, bhikshus and scholars, should not accept my teaching." Buda nos advirtió, a los seguidores, bhikshus y eruditos, que no aceptásemos su enseñanza por fe y devoción, sino a través de la investigación y la experimentación. Creo que este enfoque se ajusta muy bien a los tiempos modernos, y a la gente de mente científica le encanta este enfoque. Creo que en estos tiempos la gente no acepta fácilmente cosas, si no es a través de la investigación y la experimentación. Así que estas personas ven en el budismo un enfoque más realista, más práctico. Such people find Buddhist way of approach is more realistic, more practical. When we talk about religion from the Western approach, cuando hablamos de religión desde la perspectiva de Occidente, la connotación es diferente. Pero cuando hablamos de religión desde la perspectiva india, significa otra cosa. That means something different. In the Indic civilizations, I think one could go. En la civilización india creo que uno puede profundizar mucho más. Se puede cuestionar el por qué estamos aquí. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? ¿Cuál es la naturaleza del yo? ¿Cuál es el propósito de la existencia humana? Esas cosas son temas de excelentes diálogos. Están mucho más cerca de los diálogos platónicos. Los diálogos de Sócrates, Platón, tienen el mismo patrón que los diálogos indios. Yoga, remember, is the most fundamental and profound study
into the human mind ever. El yoga es el estudio más profundo y fundamental que se ha realizado nunca sobre la mente humana. Y el moderno psicoanálisis está empezando a aproximarse. No hablo solo de los ejercicios, que es como se conoce al yoga en general, sino del yoga más profundo, el yoga interno, el estudio de la conciencia. Creo que es algo que Occidente puede aprender de India. His Holiness the Dalai Lama, His Holiness puts it so beautifully. If you understand... Su Santidad el Dalai Lama lo dijo de una manera muy bella. Si comprendes esta sabiduría de la interdependencia, como se enseñaba en la Universidad de Nalanda, entonces puede que no seas budista, puede que seas hindú, puedes ser cristiano, pero serás un cristiano maravilloso. Y puedes ser ecologista, pero serás un ecologista maravilloso. Este conocimiento es conocimiento puro. No tiene nada que ver con el dogma, ni con la religión como tal. Por eso, al legado de India lo llamo el legado del mundo. Así que no debe desaparecer, debe permanecer por mucho tiempo. Esta búsqueda de la verdad no se restringía a las universidades de la antigua India medieval. Se compartía con la gente común, incluso hasta hace poco. Uno podría tener sofisticadas conversaciones intelectuales sobre Maya o Mithya, la ilusión de la naturaleza del mundo material que nos rodea, incluso con los indios más corrientes. India is an extraordinary country. Mother India. India es un país extraordinario, realmente la madre India. Es uno de los países más religiosos, más espirituales de la tierra, porque los indios tienen una comprensión muy profunda de la vida espiritual. Acércate a un indio, tendrás una conversación espiritual. Es absolutamente extraordinario. No importa quién, ya sea un taxista o un ministro. Es una situación absolutamente universal. El beneficio de la cultura budista es que fomenta la tolerancia, el aprendizaje, la espiritualidad en colaboración con el progreso técnico. En vez de espiritualidad enfrentada al progreso técnico conforme se moderniza el mundo, lo cual es un gran problema, intenta acercar esas dos fuerzas. In the history of human civilization, India has been one of the great originators. En la historia de la civilización humana, India ha sido una de las grandes creadoras de cultura y religión. La cultura india ha hecho por Oriente lo que la cultura griega y romana juntas hicieron por Occidente. De esta manera, desde Afganistán a Indonesia, Japón, China y Corea, en todos los países del sur y el sureste asiático, encontramos el impacto de la cultura india. En su lenguaje, costumbres, arte, música, ha sido una saga extraordinaria. On their customs, on their art, on their music. It has been an extraordinary saga. Uno de los grandes milagros en la historia del hombre es la expansión de ideas a través de formidables fronteras naturales, de enormes montañas y mares. Las ideas no saben de fronteras políticas y nacionales. La rápida aceptación de ideas por parte de pueblos de tierras alejadas pone de manifiesto la semejanza de la vida y condición humana en todos lados. Quizá el mejor ejemplo de este viaje de ideas es la vasta expansión de los conceptos indios del budismo y el hinduismo en la antigüedad. Estas ideas tuvieron una cálida acogida allá donde fueran, desde Sri Lanka, en el sur, hasta Mongolia, en el norte, desde el río Volga, en el oeste, hasta Japón, en el este. Esta expansión no se hizo por medio de conquistas militares, sino a través de comerciantes indios. La gente que los oyó hablando de asuntos filosóficos quiso saber más. Aquí tenemos una visión filosófica que parece aportar paz y felicidad a la vida. Por eso, los maestros indios eran apreciados y buscados. So therefore, I always describe, or when I met Indian, I always say, you are
Por eso, cuando me encuentro con un indio siempre le digo, tú eres tradicionalmente nuestro gurú, maestro. Nosotros somos chela, discípulos. Tú, indio, nuestro gurú. Entonces también menciono que nosotros tibetanos no solo somos chela del gurú indio, sino que somos unos chela bastante fieles. Esto significa que en la tierra del propio gurú, el budismo sufrió muchos altibajos durante este periodo, y nosotros, vuestros chelas, mantuvimos intacto el conocimiento. Por eso somos unos chela muy fieles, así que nuestra relación es algo único, gurú y chela. Reliable chela. So our relation is something very unique, guru and chela. Bueno, pues muchísimas gracias. He visto las tres piezas totalmente diferentes, una muy clásica, de documental, otra animación y otra más experimental, ¿no? El tema del mandala, que lo hacemos aquí como un laboratorio experimental. Y bueno, pues ha sido una sesión. Os voy a presentar a José, ya he presentado a Choi. Bueno, José es nacido en Madrid. Desde sus primeros años el dibujo y la pintura son su principal medio de expresión creativo. Estudió 3 años de arquitectura en Madrid, viajó a Londres, hizo un curso en la Wimbledon Art School, luego se traslada a Barcelona, donde reside 13 años. Allí se licencia en arte electrónico y diseño digital en la ESDI, que es la Ramon Llull. A través de esta licenciatura desarrolla su aspecto más creativo, el vídeo como realizador y el productor audiovisual. Además del vídeo, desarrolla una carrera como ilustrador, muy buena, por cierto, y muralista, principalmente influenciado por los cómics, el graffiti y las vanguardias del siglo XX, ¿no? Lleva una trayectoria, ha estado en diferentes grupos publicitarios, empresas publicitarias, montó The Lightbox, luego completa su carrera audiovisual con la realización de 3 documentales, dos sobre las cuestiones sociales, Obra Perú, sobre la capacidad regeneradora del arte en zonas conflictivas en Perú, y Earth Sutra, sobre la supervivencia del Tíbet en el exilio y su influencia por el planeta, ¿no? Se fue preseleccionado para los premios Goya. Recientemente presentó su tercer documental sobre el pintor y poeta andaluz 100 años de Ginés Liébana, el metafisicante Verbum Tuum, y en la actualidad está preparando un proyecto muy interesante sobre las tradiciones en la India, lo que es el yoga, el mindfulness, muchas otras cosas, ¿no? Bueno, pues teniendo estos dos grandes conocedores y amantes del budismo, teniendo también aquí a Joaquín, que es el precursor de todo esto, quería preguntarte primero a ti, José, igual que a Joaquín, sin ser budista, sin haber estado en la Buda, en la India, sin haber estado en Tibet, ¿cómo os vino? A lo mejor sois una reencarnación de algún... Todos tenemos una reencarnación, ¿no? ¿Cómo te llegó ese golpe en el corazón para tú, a través del budismo, de repente ver
una fase creativa, una fase artística? ¿Qué paz o qué sensaciones te dio? Bueno, yo supongo que a priori con el tema del budismo y en concreto tal vez me acerqué más sobre todo al budismo tibetano. Lo primero que me acercaría sería un poco a lo mejor una imagen más superficial de el cliché, ¿no? Yo veía imágenes del Tíbet, los Himalayas, algunas imágenes del Dalai Lama y me venían siempre una sensación, pues por un lado esa especie de mundo misterioso donde hay cosas que te pueden hablar de ejercicios tántricos, meditación y tal, pero luego también veía siempre por lo menos a mí siempre me transmitieron como una gran influencia de paz y lo que dicen, ¿no? De amor y compasión en el mundo. Entonces, y teniendo en cuenta la situación que han vivido en las últimas décadas, pues siempre me despertaban mucha admiración los tibetanos y claro, al hablar de Tíbet no puedes separarlo del budismo, ¿no? Es un país que están muy unidos, esas dos facetas. Y entonces pues fue a raíz del proyecto documental Earth Sutra, que lo produjiste, Antonio, de Anthropodox. Sé que todo está en casa. Perdón, una cosa, he leído su currículum, pero lo más importante es que somos buenos amigos. Nos conocemos ya de tiempo y bueno, realmente eso, el documental de Earth Sutra, que lo empezamos, nos llevó casi 8 años hacerlo y empezamos en Barcelona, pues en torno al 2007, y esto fue un poco lo que hizo que al final pues terminar incluso viajando a la India y yendo a la oficina del Dalai Lama en Nueva Delhi o a donde reside la mayor parte de su comunidad en el exilio, que es en Dharamsala, ¿no? en el norte. Y fue un poco aparentemente de casualidad, ¿no? Que me fui acercando, pero siempre me transmitía algo que me atraía en cuanto a valores y por supuesto la estética, ¿no? Todo este arte tibetano que va pues desde las imágenes de Buda, claro, hasta a veces pues algunas divinidades airadas, ¿no? Que parecen casi como monstruos, como decías tú, o diosas, y al final todo ese mundo a mí me fascinaba mucho, ¿no? Siempre me ha atraído la fantasía también, y claro, no quiero frivolizar, pero si te gusta El Señor de los Anillos o te gusta La Guerra de las Galaxias y ves de un pueblo que utiliza imágenes que te seducen de esa manera fantástica, esa fue la primera aproximación, ¿no? La más a priori. ¿Y el proyecto en el que estás ahora, vas a seguir una misma estética? ¿Vas a dar un cambio diferente, ya que te estás basando en tradiciones indias? Sí, de alguna manera ese primer paso que fue el documental Earth Sutra, que por cierto lo que habéis visto, el cortometraje del rey Gésar, por eso estaba dividido en 4 fragmentos, está entero en el documental Earth Sutra, que lo podéis encontrar en Vimeo. Y bueno, el documental en un principio, pues bueno, digamos que todo el proyecto nos llevó un poco a ir introduciéndonos cada vez más en temas de la India, el conocimiento de la India y cómo de alguna manera la India, que lo han dicho también en el documental de antes, pues sería algo parecido a lo que fue la Grecia clásica para Europa, la cuna de la civilización y el pensamiento, que luego fue llegando a los distintos pueblos, en gran parte a través de los romanos. Pues la India, en cierta manera, para Asia fue algo equivalente. Y cuando uno empieza a ir superando la parte más aparente, que es los clichés y un poco los topicazos, te das cuenta, pues como también decían ahí, ¿no? Una universidad como Nalanda, que tiene 2000 años, cuando hace 2000 años el mundo estaba como estaba, a nivel de... Pues eso, no había esa cultura de centros de conocimiento y de estudio, y realmente la India se tomó muy en serio desde hace miles de años el estudio del individuo, siempre además, como también han recalcado, con una mentalidad muy de debate, con lo cual ha permitido que evolucione el pensamiento, ¿no? Aquí hemos tenido épocas en las que el pensamiento libre pues,
era muy castigado, ¿no? Hace poco leía sobre Giordano Bruno, que en 1600 fue quemado, entre otras cosas porque decía que había más soles que el sol, ¿no? Entonces, esa libertad de debate, de filosofía y de cuestionamiento ha hecho que realmente se profundizara mucho y se avanzara mucho. Y entonces el nuevo proyecto, que estoy trabajando ahora, pues sería un entrar en, vamos, digamos que todas estas facetas del conocimiento indio que yendo a temas así generales, pues sería el yoga, el tantra, la meditación, el mindfulness, la ayurveda, el propio sánscrito, ¿no? La lengua del sánscrito, que sería como el latín de la India, es una lengua fascinante, y cuando empiezas a saber lo que provocan con los sonidos o lo que pretenden provocar con la recitación de mantras y cómo el sonido afecta a la realidad, al final también es lo que decía, estoy refiriéndome mucho a lo que hemos visto, ¿no? Pero el propio Dalai Lama, cuando dice que hoy en día la física cuántica o algunos aspectos de la ciencia más moderna están viendo que esos textos antiguos, que tienen algunos 2500 años, pues acertaban bastante en el enfoque o en el planteamiento de cómo está constituida la realidad. Y por último, que ya igual me he enrollado mucho, pero sí me gustaría recalcar también, y por eso en parte este proyecto de volver a poner el foco en las ciencias tradicionales de la India, pues, por ejemplo, uno de estas ciencias o uno de los grandes maestros de estas ciencias, pues ya que hoy estamos hablando de este tema, sería Buda, ¿no? Y en ese sentido, a mí me parece fascinante o sorprendente que, por ejemplo, tú coges un tratado de normas o de comportamiento en la Europa de 1500 y hoy en día no podrías usar una buena parte de eso, ¿no? A nivel de que a lo mejor hay muchas cosas que han quedado obsoletas, o el arte de cortejar en 1600, o incluso consejos de cómo comportarse en sociedad en 1200, ¿no? Ya no los ves cómo aplicarlos hoy en día porque, claro, el tiempo va cambiando, ¿no? Pero de repente ves que una persona, por poner un ejemplo, Siddhartha Gautama Buda, hace 2500 años estableció una serie de consejos o de enseñanzas que hoy en día la gente que se acerca a ellas ve que son muy aplicables y que estas no han caducado, ¿no? Hay consejos para trabajar el estrés, la ansiedad, el miedo, el deseo, la ira, pues realmente que sigan teniendo vigencia y que hoy en día esos conocimientos sean útiles para el ciudadano del siglo XXI es lo que me ha llevado a seguir profundizando y a querer desarrollar este nuevo proyecto, ¿no? Muy bien, deseosos de verlo y de que lo desarrolles. Gracias. Cualquier cosa me pides ayuda. Una cosa que has comentado muy interesante es la diferencia, ¿no?, entre los artes, el griego, el hinduista, el asiático. Hay una parte artística del arte budista que en el 238, entre el 238 y 268 antes de nuestra era, Alejandro pasó por allí y caló una forma de representación semigreco-budista. Se veían las formas de los pelos, las formas helénicas, etcétera, las proporciones. O sea, esa interconexión a través del arte, más allá del lenguaje y tal, ha sido para el ser humano como desarrollo artístico, que decían en una de las piezas al principio. Ben Hoy, que por cierto, Ben Hoy es el director del documental, el último iba a entrar en directo con nosotros, pero la India está un poco fastidiada ahora mismo. Mañana se tiene que levantar pronto, para él es un horario muy tarde, pero nosotros lo que solemos hacer es siempre que estén los tres directores, ¿no? Bueno, volviendo, Gisela, tú, 11 años, te fuiste a estudiar a la universidad. ¿Qué te llamó de pequeño? ¿Cuál recuerdas tu primera imagen, tu primera iconografía, tu primera estatua que te hizo con 11 años luego ir a estudiar en la universidad? Para mí. Sí. ¿Cuál fue la que te impresionó de pequeño, que te quedaste diciendo, yo quiero saber más de esto? No, no me recuerdo nada la imagen de físicas. No sé por qué la entusiasmo y intereses puede ser, para mí, estoy convencido que la vida ha pasado, la conexión de la vida ha pasado. Yo me recuerdo unas cosas. Todavía yo pienso que es bastante curioso. Y yo estaba durmiendo con mi madre
Y mis madres, ellos ya están dormidos, ¿no? Yo estoy pequeño, puede ser, no sé, ni siquiera 5 o 6, cuántos años tengo. Estoy pensando que qué suerte, esta vida otra vez teniendo un renacimiento. Yo no quiero morir, no quiero librarme. Y entonces muchas veces estaba pensando que si quiere ir al monasterio. Y hay monjes de meditadores, unas veces pasa por el pueblo, mi pueblo. Y yo me recuerdo una vez que estoy, creo que no tengo más que 5 o 6 años de edad. Y fui ahí y estoy pidiendo que enseñarme el Dharma. Sentado delante de estos maestros que decían, enséñame el Dharma, así. Mi vida fue un poco así. Mi interés yo creo que tiene que ver con la vida pasada, una conexión de la vida pasada. Y no me recuerdo nada de las imágenes que me traía. ¿Y alguna que durante los estudios en el monasterio, que te gustase más o te diese más paz o más quietud? O sea, porque lo que decían que eso, lo que tiene el arte, ¿no? Que te expresa emociones universales, sea de la cultura que seas, que puedas ver el reflejo de esa expresión en el... Para nuestro, creo que en nuestra vida, no sé, no habla mucho de la paz y emociones. No me recuerdo que nunca hemos estado buscando y sentido faltado. Creo que más cosas, algo hay que lograr, hay que hacer. No sé, porque a lo mejor no tiene todavía ninguna... Las emociones no eran como un problema. Bueno. No lo sé, pero nunca me recuerdo que una cosa... Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a dar pie al público si tienen alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta, si quieren saber algo, tanto de lo que hemos visto como de los trabajos y cosas que hacen los dos invitados que tenemos. A lo mejor en internet, online tenemos a alguien. Sí. Martina. Sí, ¿le puedes dejar un micro? Ah, perdón. Bueno, problemas técnicos. Si hay alguna... Bueno, sí. Ah, vale. Buenas tardes. Muchas gracias. Quería preguntarle al monje por unos términos, uno es Beyul y otro es Kora sí. Parikrama. En relación a lo que ha hablado al principio sobre los mandalas, sí. las luces de los mandalas. Gracias. Sí, no, pero no sé qué Beljum, ¿qué era? Kora es circular. Es una forma de recordarla y respetos, ¿no? Acumular conexión, estabilizar conexión, dándose acumulando. Incluso hay meditaciones, sílabas, visualiza tu corazón y rodeado de las sílabas, de mantras. Eso es realmente el nombre de las deidades iluminados. Luego es manifestación de muchas veces en sabiduría trascendental y imaginando, dando rayo de luz, circula. Y purificaciones, cuerpo, habla y la mente. Luego circula muchas veces esos ruedas de la Om Mani Padme Hum, mantras, todo tiene este tipo de significados. Pero Beljum no sé qué, como a lo mejor esta pronunciación no sale.
No sabes sánscrito. Sí. ¿Beljum o cómo? A lo mejor es pali. No. ¿Tampoco pali? No, lo que ella es lo que está preguntando un término tibetano. Ah, bueno, luego si lo ves escrito a lo mejor vas a saber. Sí, mejor está. ¿Alguna otra duda? Estamos ya en el límite del tiempo. Son las 8 de la tarde. Bueno, pues si no hay ninguna duda, ninguna cuestión, agradeceros mucho la presencia. A los dos invitados, muchísimas gracias de verdad. Gracias a ti. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias a vosotros. Emplazaros al próximo Cineforum, que será a principios de julio, sobre la música callejera, muy interesante, porque otra manifestación humana es la música y es igual de universal que el arte, por no decir que es arte también. Y muchas gracias a todos los espectadores online, muchas gracias a todos ustedes y nos vemos a principios de julio. Gracias. Gracias. Gracias.